Hola, hola. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan en este podcast, Siervo Rumiante. Y pues bueno, fue una pausa muy larga. Pero aquí estamos. Gracias por su paciencia. Gracias por seguir escuchándonos. Y pues bueno, aquí están conmigo mis queridos roomies, el buen Moisés. Hola, hola, ¿cómo están a todos? Muchos saludos. Aquí de regreso. Gracias por estar aquí, Moy. No, hombre, gracias por invitarme. Y está con nosotros también el buen David. Aquí estamos. Un saludo a todos los siervos rumiantes. No los rumbeantes, a los siervos rumiantes. Saludos a todos. Exacto. Pues bueno, les recordamos que este podcast, si nos estás escuchando por primera vez, este podcast tiene el único propósito y la única intención de rumiar, ¿no? O seguir meditando, seguir masticando lo que Dios nos está hablando como iglesia aquí en Semilla Monterrey cada domingo. Así que, pues bueno, aunque tenemos varios domingos por ahí en el tintero, pues ahí se van a quedar. Y en afán de poder meditar bien por lo menos una cosa, queremos retomar lo que estudiamos este último domingo, que fue Éxodo. Sí, Éxodo 5. Capítulo 5. 5. Estuvo intenso, Estuvo muy chido. Y el título de la enseñanza fue... Si oyes hoy su voz. Si oyes hoy su voz. No endurezcas tu corazón. Exacto. Eso, sí se la sabe el Moy. Exacto. Si oyes hoy su voz. Le dimos este título porque en este capítulo por fin, llega el mensaje de Dios a Faraón por medio de Moisés, ¿no? Y comentábamos que esta frase, así ha dicho Jehová, es la primera vez que aparece pronunciada en labios de un hombre hacia otra persona. Y pues Moisés está funcionando como eso, como un embajador, como un mensajero. Ese mensaje no es suyo, no tiene la libertad de editarlo, de cambiarlo, de nada. No es suyo, ¿verdad? Exacto. Así que comentábamos, de hecho, que en este mismo capítulo Faraón usa esa misma frase, así ha dicho Faraón, ¿no? Para sí mismo, ¿no? Exacto, porque esa era la manera en la que los soberanos, los reyes, comunicaban su voluntad. Entonces, obviamente no lo explicamos este domingo, pero este es el concepto básico del reino de Dios enfrentándose al reino del hombre, ¿no? Eso es lo que vemos, de hecho, pues desde que el hombre cae en pecado. Sí. Vemos al hombre estableciendo su reino constantemente, ¿verdad? Exacto. En contra del reino de Dios, ¿no? Dios ha dicho algo, entonces viene la serpiente y dice, no, Dios sabe así. Que no es así, Dios sabe que ustedes pueden ser dioses también, establecer su propio reino, ¿no? Exacto, claro. Y entonces el hombre come del árbol de la ciencia del bien y el mal y ahora el hombre ha dicho así, ¿no? Y es lo que vemos a lo largo de toda la Biblia, esta tensión entre estos dos reinos, el reino de Dios y la imitación barata, chafa, horrible del reino del hombre, ¿no? De hecho, entonces, lo veíamos también en Babel, ¿no? De que Dios dice, vayan, espárzanse, fructifíquense. Y el hombre lo que hace es, no, me voy a quedar aquí y voy a hacer una torre que llega hasta el cielo y así como todo, siempre el lenguaje en contra de lo que el Señor ha dicho, ¿no? Exacto. Y qué fuerte que es una constante y seguimos viendo de repente esto de así dijo el Señor. Bueno, pues entonces así voy a decir yo. Sí. Y al final siempre el plan de Dios prevalece. Esa tensión está desde ahí. Todo el camino es totalmente cierto, ¿no? Sí. Y esta pregunta que hace Faraón, creo que es una pregunta que todas las personas que, pues sí, cuando no habíamos recibido al Señor, tal vez lo dijimos en nuestra mente o nos enfrentamos cuando compartimos el mensaje del evangelio, esto de quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel, ¿no? Así como quién es, ¿no? O sea, y vamos a ver cómo Dios va a desplegar su poder, ¿no? En demostración de quién es el Dios verdadero. Y eso se me hizo muy interesante esa parte. Cierto. Y de hecho esa tensión la seguimos viendo, justo como dices, ¿no? Esa tensión no solo está en la Biblia. Sí. La podemos ver en la vida diaria, la podemos ver en el presente, inclusive la podemos ver incluso como creyentes, ¿no? Ajá, exacto. Sí. No, sí. No, pues, o sea, muchas veces, aunque sabemos o tenemos los conceptos,
tal vez muy sutilmente, cuando decidimos no obedecer o ir en contra de Dios y todo, básicamente estamos diciendo esto, ¿no? Pues, Sí. ¿quién es Él para que yo le obedezca, para que yo haga esto cuando yo quiero hacer mi propia voluntad, ¿no? Sí. 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 Y seguimos endureciendo nuestro corazón. Exacto. O sea, aun cuando hemos creído en el Señor y la verdad nos ha sido revelada, la Biblia nos exhorta, ¿no? Porque esa exhortación Sí. es a nosotros, ¿no? Si escuchas hoy Exacto. su voz, no endurezcas tu corazón. Dios mismo le dice eso a los creyentes en el Nuevo Testamento y pone justamente, de hecho, esta actitud de endurecer su corazón, aunque aquí lo estamos aplicando específicamente a Faraón. La cita originalmente se está refiriendo al pueblo de Israel, ¿no? Sí, Que habiendo bueno. conocido a Dios, habiendo visto su poder, habiendo salido de ahí de esclavitud, se atrevieron a tentar al Señor, ¿no? Es que eso es más fuerte. O sea, por ejemplo, uno dice, ok, Faraón no tenía idea, ¿no? Pero cuando uno dice, sé quién es Dios y aún así, ¿por qué voy a hacer lo que me dice? O sea, habiendo conocido Sí. quién es, nos atrevemos a subir a su lugar y decir, no, Dios, no le voy a hacer así. Wow. Tengo mi plan, tengo mis cosas que hacer. Ujú. Y como que nos aferramos a este Dios sobrepaciente que va a tolerar absolutamente todo, cuando el modelo bíblico, la descripción de Dios es un Dios que ejecuta su plan. Sí. Y va a pasar lo que va a pasar, ¿no? Pero es más duro decir, oye, conozco a Dios. Justo platicábamos en el discipulado, Navegantes 1, decíamos, platicaba de alguna experiencia que yo tenía, que había conocido como con mi familia el poder de Dios. Mis papás toda la vida me habían hablado del poder de Dios. Yo había visto cosas de Dios guiando a nuestra familia. Había experimentado el amor de Dios y de repente llega un momento en el que digo, no, pero no quiero seguir lo que dice. Y sé quién es y voy a hacer lo que yo quiero. Y como es, la verdad es que lo que sigue de ahí es misericordia y gracia del Señor, porque ahora entiendo Wow. lo peligroso que a dónde nos puede llevar eso, ¿no? Pero así vivimos, muy fuerte, ¿no? Sabiendo quién es y ya sé quién es Dios, pero ¿por qué voy a hacerle caso, no? Es muy Wow. terrible. Y no eres el único, bro. Yo creo que Sí. todos, o al En menos algún momento. en esta mesa, En creo esta que en esta mesa creo que todos hemos pasado Sí. por ahí. Ujú. Y eso que dices es muy interesante y es cierto. Va a pasar lo que va a pasar. O sea, Exacto. Dios se ha propuesto hacer algo Mm. y no es como que yo lo voy a meter en problemas. Mm. Y tal vez, bueno, puede ser malinterpretado lo que voy a decir, pero lo voy a decir. Ni siquiera mi respuesta dura a su voluntad va a arruinar sus planes, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, de hecho, justo ayer yo platicaba con alguien sobre precisamente cómo, viendo hacia atrás, está muy loco, pero mis errores, Dios los tomó y los redimió para guiarme hasta el momento en el que estoy en mi vida, Qué el día de bonito. hoy. Exacto. Y yo le decía a esta persona, yo no estaría aquí si no fuera por la gracia de Dios, ¿no? Y por aquí me refiero a vivo, Ujú. teniendo la familia que tengo, Mm. sirviendo del modo en el que estoy sirviendo, incluso en Monterrey. O sea, está muy cañón, bro. Está muy cañón. Qué loco. Pero veo su gracia justamente en el hecho de que tomé decisiones en contra de la voluntad de Dios que detonaron una serie de consecuencias Mm. que literal, o sea, puedo ver cómo es la causa y efecto, ¿no? Qué fuerte. Y no estoy diciendo con esto que pues entonces hagamos males para Claro. que nos vengan bienes. Ujú. Lo que estoy Exacto. diciendo es que siempre, y le decía a esta persona ayer, siempre fantaseo, ¿se dice así? Ujú. Sí. Siempre fantaseo sobre cómo hubiera sido la versión alternativa, ¿no? Y yo creo que hubiera terminado exactamente en donde estoy, Evitándote. pero hubiera sido menos doloroso. ¿no? Exactamente. De hecho, lo decías el domingo, ¿no? Deja ir a mi pueblo. Ok. Y se acabó y al final iba a pasar. Al final pasó, ¿no? Exacto. Pero incluso la rebeldía de Faraón y todo lo que el pueblo sufrió, todo el caminar en el desierto. A mí me encanta escuchar a Dios diciendo en 40 años no se te desgastó tu zapato, no sé, o sea, ahí estuve yo con ustedes, ¿no? Entonces, pues sí, al final Dios usa todas esas situaciones para mostrarnos quién es Él. Y al final, aunque no pase, vamos a saber quién es Él, ¿no? Pero de esta forma, así también con nuestros dolores, cosas que hemos vivido difíciles, ahí está Dios mostrándonos quién es Él, ¿no? Sí, y terror, o sea, me da terror esta idea, ¿no? Porque,
o sea, Faraón, Dios lo estableció para mostrar en él su poder, ¿no? Ujú. Y creo que el plan de Dios era que Faraón sirviera para glorificar el poder de Dios, Ujú. pero pudo haberlo glorificado de un modo distinto. Exacto. ¿Sabes? Sí. Y al final lo glorificó, pero, o sea, si Faraón supiera que el día de hoy se canta, ¿no? Hecho a la más los carros de Faraón, ¿no? ¿Cuánto se estaría revolcando en su tumba? Sí. Y Ujú. ¿se entiende? O Sí, sea, claro. bro, de todos modos vas a darle gloria, Ujú. Ujú. ¿no? Sí. Y es lo que la Biblia enseña en Filipenses capítulo 2, que toda lengua confesará que Jesús es el Señor y toda rodilla se doblará, ¿no? Entonces, Qué loco. puedes confesarlo en obediencia, puedes confesarlo en adoración, en sumisión, puedes doblar tu rodilla Exacto. voluntariamente, ¿no? Sí. O al final lo vas a hacer. Y van a hacer una rola tuya en no sé cuántos años. Oye, porque la antítesis de Faraón es Darío, ¿no? Ala. Es Darío el rey de donde está Daniel, Sadrach, Mesach. ¿Sí? Ciro, rey de Persia, que hace el edicto Exacto. diciendo que los judíos pueden volver y... No, cuando Nabucodonosor. cuando Sadrach, Mesach y Abednego, Nabucodonosor. entonces luego, no, cuando meten a Daniel al foso de los leones y luego sale y Sí. que todos glorifiquen a Dios, que todos reconozcan que Él es Dios porque ve el poder. Faraón también lo vio. Exacto. Qué fuerte, ¿no? Muy fuerte, muy, muy fuerte. Sí, está muy loco. Pues bueno, ahí está. Ese fue el mensaje basado en Éxodo 5. Si oyes hoy su voz, esa es más o menos la idea y el contexto. Y tuvimos 3 puntos, ¿no? Porque veíamos que si bien el mensaje fue dado a Faraón directamente, Faraón no era el único que debía responder al mensaje. Ujú. Moisés mismo, como mensajero, Exacto. pues él tenía que poner su confianza en el mensaje y el pueblo mismo también tenía que Tiene que poner confiar, ¿no? O sea, Dios Sí. prometió que nos va a sacar, ¿no? Ujú. Eso es interesante, ¿no? Como que el uno ya más o menos lo vimos, ¿no? Que es Faraón, la desobediencia, la dureza, ¿no? Sí, Y exacto. el 2 sería el pueblo, la incredulidad y la aflicción. Y perdón, solo O quiero, aflicción. a lo mejor retomando un poquito el 1, hay un punto que me llama mucho la ya atención. pasó, bro. No es cierto, no es cierto. No te endurezcas. No dile. te endurezcas tu corazón, No te endurezcas, bro. Justo estamos viendo de la rebeldía. El tema de la respuesta de Faraón inició un proceso de deterioro. Es clarísimo, ¿no? Cómo empieza este brother en declive y entonces empieza esta lucha contra el Señor que lo lleva a su ruina al final, ¿no? Pero empieza esto, como decíamos. Entonces, ¿cómo respondemos nosotros a Dios? Desendurecimiento, ¿no? Exacto, y cómo nos mantenemos en una negativa. Eso nos lleva a un deterioro, definitivamente. Sí. Un deterioro absoluto de lo que somos. O sea, no hay un punto neutral, ¿no? Exacto. En el que, bueno, no lo estoy obedeciendo y entonces me quedo aquí exactamente en donde estoy. Eso no sucede. No, exacto. No sucede. Eventualmente vas en picada. Creo, ¿cómo dice el texto? ¿Quién resistió su voluntad y le fue bien? Ujú. Algo así. No, exacto. Sí, pues. Ahí Es un tema que googleen. me llamó mucho la atención. Sí. O sea, no es solo, ok, es en mi statement es que no voy a obedecer a Dios, pero vas para abajo. O sea, definitivamente, ¿no? Qué sí. loco. Entonces la lección es mantente caminando en el Señor, porque si te paras Sí. vas a ir para atrás, ¿no? Exacto. Ah, sí, no. no Qué existen loco. pausas, Ujú. ¿no? loco. Con el Señor. O descansos. O descansos. Ahora, otro punto importante justamente en esa primera sección, ¿no? La respuesta de Faraón fue de desobediencia. Y es un punto que no profundizamos en la enseñanza, pero creo que vale la pena platicarlo un poco y comentarlo. ¿Qué onda con el hecho de que Dios le pida a esta autoridad que deje sí. ir a los esclavos? Hay muchos temas ahí alrededor. Sí. Uno de ellos es justamente este asunto de la justicia social, que el día de hoy es como una de las agendas que están más vivas y más la gente como que... O sea, todo este rollo, es otro tema, la verdad es otro tema, pero todo este rollo woke, ¿no? En el que todos somos oprimidos por algo o por alguien, ¿no? Ujú. Este discurso de los menos afortunados, ¿no? Y gente reclamando derechos porque están siendo oprimidos por
Exacto. que el sistema patriarcal o por el hombre blanco, por lo que sea, ¿no? Es otro tema. Pero me llama mucho la atención, me llama muchísimo la atención que aunque Dios reconoce que es algo injusto y que la esclavitud es algo cruel y Dios va a sacar a su pueblo de ahí, la solución divina no es abolir la esclavitud. Eso está muy loco. Fuerte, sí. Está bien loco. De hecho, citamos algunos pasajes por ahí con respecto al sufrimiento en Primera de Pedro. Y el contexto, interesantemente, sigue siendo el contexto de siervos sirviendo a sus amos. Déjame ir a Primera de Pedro. Sí, está muy loco porque Dios pudo haber, pues eso, ido en contra de Faraón para recriminarle, ¿no? Estás haciendo algo malo en contra de mi pueblo, teniéndolos como esclavos. La esclavitud es mala y, exacto, ¿no? Se acabó. Ajá, y te voy a condenar por ese acto que estás haciendo o algo así. Ahora, dejémoslo claro, la esclavitud es mala. Claro. Sí, claro. Y por supuesto que Dios quería terminar con esa pecaminosa manera, ¿no? De enriquecerse, de oprimir a las personas, ¿no? Por supuesto. Pero las reformas de Dios siempre apuntan al corazón. Y ese es mi punto, ¿no? Por eso quise detenerme en ese punto, porque Dios apeló a esa autoridad. Eso es muy... exacto. Eso es muy interesante. Y por ahí dije algo en la enseñanza que hasta como que medio dudé cuando lo iba a decir y dije, puede sonar raro, pero Dios honra a las autoridades. Y luego lo estuve meditando aún más y voy a decir algo más loco. Dios se somete a las autoridades. Muy fuerte, ¿no? Ahí están. Es Está, que son puestas por él. está raro. Sí, está raro lo que acabo de decir y creo que tengo que sustentarlo bíblicamente. Y lo voy a hacer, pero antes de hacerlo, es importante entender que el sometimiento es un concepto muy distinto en nuestra mente que el concepto bíblico, ¿no? Es que Dios no va en contra de sí mismo, ¿no? O sea, Él puso ese orden y Él va a respetar ese orden, aun cuando Él quiera hacer algo por encima de ese orden, ¿no? Exacto. Está muy loco. Exacto. Entonces, en nuestra mente someternos es un lenguaje de superioridad e inferioridad, ¿no? Sí. Y en la mente de Dios es una cuestión de función, ¿no? O sea, de hecho, el concepto bíblico de autoridad es el concepto de administrar para cultivar y hacer fructífero aquello que estamos gobernando, ¿no? Además que nuestro concepto es al contrario, ¿no? Un concepto destructivo de opresión, de abuso y todo eso, ¿no? Exacto. Y vemos, por ejemplo, el primer concepto de autoridad en la Biblia, lo vemos en el jardín, cuando Dios crea al hombre a su imagen y a su semejanza y lo pone todo bajo sus pies, ¿no? Y lo pone en el jardín para que lo cultive y lo guarde. Esa es la esencia de la autoridad. Dios nos da la capacidad de cultivar, proteger, ¿no? De proteger. Sí, generar recursos, riqueza, desarrollar tecnología. Todo eso está bien. Pero no es una cuestión de superioridad en ningún sentido. Y de hecho, Jesús mismo se somete al Padre. Entonces, ¿el Padre es superior al Hijo? ¿O son iguales? Pues yo y el Padre uno somos. Y el mismo. Son iguales y es superior. Pero entonces es esta idea de yo me someto porque esa es mi función. Como hijo, ¿no? Como hijo, mi función es someterme a ti. Fue a que fuera bautizado por Juan el Bautista. Entonces, aunque son iguales, voluntariamente le da al Padre esa función de gobierno y de autoridad y se somete a hacer su voluntad. Y aún más loco, fíjate esto, Dios se somete a la autoridad. Fíjate qué locura. Vemos a Jesús ante Pilato, guardando silencio y reconociendo, y es una autoridad corrupta. Está brutal eso. Está fuerte. Jesús rindiendo declaración ante Pilato. Y Jesús dice estas palabras: ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuera dada desde arriba. Exacto. Entonces Jesús está reconociendo la autoridad. Tienes autoridad sobre mí en este momento. Exacto. Qué locura. Es una locura. ¿Cuándo va esa prédica? Es una locura. Sí, está muy interesante. De hecho, también lo que decía muy de Juan el Bautista. O sea, Juan acaba de decir: no soy digno de desatar. A él también como que le sacó de onda, ¿no? Pero llega Jesús y le dice: así es.
Ese es el orden, así tiene que ser, ¿no? Sí. Y también Jesús diciendo de los impuestos, de quién es la cara que está aquí. De hecho, me dio risa porque en un taller que hubo en la conferencia de pastores con el queridísimo Benji, dijo, ahí estamos muchas veces como cristianos declarando y arrebatando. Y dice, si vas a declarar algo, declara tus impuestos. O sea, como dale, o sea, hay cosas, hay un orden, hay cosas que se deben de hacer que muchas veces queremos esquivar esta autoridad puesta por Dios a la que debemos de honrar. Y no, yo no voy a dar impuestos porque el SAT es... Soy un hijo del reino. Entonces, este concepto de la autoridad es muy importante, ¿no? O sea, sí debiera llamarnos mucho la atención que Dios le envía un mensaje a este rey. Pero es un rey súper opresivo, pero está súper mal, pero es el rey. Y le está pidiendo, no, déjalos ir. Déjalos. De hecho, dijo, no traigo ahorita el comentario, pero... le estaba leyendo un comentario en donde el comentarista hacía la aclaración de que la petición incluso incluye un por favor. Wow. O sea, se puede traducir. O sea, es una petición. O sea, una petición amable. Pues, sí, ¿no? O sea, es de rey a rey. O sea, este rey es superior y te está pidiendo amablemente que dejes ir a su pueblo. Es una petición. Al final es una petición. Viene en un modo imperativo, pero lo está pidiendo. Él tendría la autoridad, es su jurisdicción. ¿Sabes? Pero qué bonito ejemplo, ¿no? Porque no vemos a Dios diciéndole al pueblo, miren, cuando se duerma el rey salen corriendo y... O sea, voy a hacerlo. Y al final es muy bonito descansar en que la justicia es de Dios. Sí. Quien hizo justicia y al final, con todo su poder, fue Dios. No fue el pueblo tomando acción o levantando nada. Es Dios actuando de una manera muy específica y particular con lo que estaba pasando ahí, ¿no? Sí. Descansar en... Y esa es una verdad que como cristianos debemos de tener el celo personal de defenderla en nuestra vida diaria, ¿no? O sea... Chicos, descendemos de una familia, la familia de la iglesia, que logró conquistar el imperio romano sin rebelarse al orden social. Claro. Esa no es la solución. Está muy cañón. Está cañón. O sea, el cristianismo era una religión de esclavos en el primer siglo. Y esclavos sometiéndose a la autoridad de Dios a través de respetar sus autoridades. Lograron ganar el corazón de toda esa civilización para Cristo. Está muy loco, muy loco. Y vemos constantes invitaciones en la Biblia, ¿no? Y me llama mucho la atención. Claro que la Biblia hace responsable a las autoridades, ¿no? Exacto. Dios se dirige a los gobernantes. Salmo 2, reyes de la tierra, sirvan a Jehová con temblor. O sea, van a dar cuentas, ¿no? A los esposos, amen a sus esposas y entréguense por ellas, como Cristo se entregó por la iglesia, ¿no? Pero también Dios apela a los subordinados, ¿no? Y yo pienso, ¿no? En la razón por la que los hijos deben someterse a sus padres. Esposas, ¿no? Incluso esposas con esposos no cristianos. Lo vemos en el Nuevo Testamento, ¿no? Puedes ganar a tu esposo. Exacto. ¿No? Por medio de tu conducta casta y respetuosa, ¿no? Y sin palabras incluso. Claro. Entonces, sí. No, es hermoso ver que en todo eso que se ha comentado, el poder del cristiano es el evangelio, ¿no? En todas esas partes. Exacto. O sea, no vamos a pelear en contra de eso, o sea, sino que el poder que realmente está en nosotros es eso, es testificar con nuestra vida y nuestras palabras el evangelio. Y esa es la forma en que, como decías, ¿no? Como podemos conquistar esos, pues, los reinos que sino que están corrompidos a nuestro alrededor o algo así, y que le sirvan y le glorifiquen a Dios, ¿no? Exacto. Entonces, pues eso, Dios permitió que este rey respondiera con desobediencia. El pueblo sufrió por eso, pero eso no estaba fuera del control de Dios, ¿no? Exacto. Entonces, incluso si te encuentras, ¿no? Por ejemplo, en un trabajo con un jefe que dices, me está haciendo la vida imposible. Tú puedes confiar en el Señor, ¿no? Claro. Exacto. Puedes confiar en el Señor. Y claro, creo que vale la pena hacer la aclaración de que nunca estamos llamados a someternos a una autoridad de modo que pequemos contra Dios, ¿no? Claro. Y de hecho, este mismo libro de Éxodo, es interesante, registra el primer caso de desobediencia civil por causa de la conciencia, a las parteras, ¿no? Exacto. Vamos a las parteras desobedeciendo una orden directa de este rey, maten a los niños cuando nazcan. Y estas parteras, desobedeciendo esa autoridad,
por someterse a la máxima autoridad, que en este caso es Y Dios les hizo bien. Dios. Y Dios les hizo bien. Qué chido. locura, ¿verdad? Qué loco. Qué increíble. interesante. Sí. Estás en el primer punto nada más. Porque luego en el segundo punto a mí me llamó mucho la atención el tema de la respuesta del pueblo. O sea, como dijiste, un capítulo antes le habían adorado al Señor y en cuanto vino esta dificultad es como van a Faraón que, oye, somos tus siervos. ¿Qué onda? Casi creo que no tenemos está nada muy que ver loca. con esta raza loca. O sea, ¿sabes? Como... Pero acababan de reconocer el poderío de Dios. Sí. Jehová los encontró, vamos a adorar y... Entonces me dio risa que dices, Moisés, ¿qué onda? ¿Cómo les fue? Y ellos, pues venían vapuleados por Faraón, ¿no? Wow. Esta respuesta. Y no es muy diferente de cómo somos. Leemos una promesa del Señor en la Biblia y sí, la atesoro y aquí está Dios y de aquí para adelante y para atrás ni para agarrar impulso. Y luego de repente vienen las pruebas que son parte de... Sí. Y es como, no, voy a mi ídolo, voy a pedir en lugar de venir a Dios. Porque qué bonito hubiera sido que el pueblo... Oye, está diciendo esto Faraón, pues nos mantenemos, ya nos encontró Jehová, va con nosotros y vamos a ser libres por fin. Y cómo se venden esta idea de que no, aquí estamos bien, esto es nuestro lugar seguro. Jehová no sé, no Dios sé no qué nos onda haría con él. mal, ¿no? Que de lo Ajá. que comentabas. ¿no? Está muy cañón. En lugar de ir a Dios, Ujú. o sea, Dios se acercó para decirles, hey, los he venido a rescatar, ¿no? Exacto. He escuchado su aflicción. Oye, pues si este Dios ha escuchado nuestra aflicción y está aquí, o sea, ya envió a Moisés, pues escuchará nuestra oración, ¿no? Ujú. Claro. O sea, este rey está grabando el yugo sobre nosotros. Por favor, Señor, ¿no? Danos fuerza, protégenos, no sé, guíanos, no sé. Pero no, es interesante que pareciera que están dependiendo de aquel que les está destruyendo la vida, ¿no? Y creo que en la segunda reunión ya no lo mencionamos, pero esto me recordó este síndrome de Estocolmo, ¿no? ajá. Ajá. Que es puede que algunos no sepan, pero el síndrome de Estocolmo es un fenómeno psicológico que se observó a partir de un caso muy específico en la ciudad de Estocolmo, donde un hombre tomó rehenes, me parece que en un banco. Sí, algo así estuvo. Y para sorpresa de todos, cuando pasó toda esta situación, resulta que los rehenes estaban poniéndose del lado del secuestrador. Sí, habían desarrollado una especie de empatía. Ajá, con como él. un vínculo Exacto. emocional. Y entonces la definición dice que el síndrome de Estocolmo es esta respuesta mental y emocional en la que el cautivo muestra lealtad y afecto hacia el secuestrador. Fíjate, lealtad y afecto hacia el secuestrador. Dices, pero él, o sea, te está privando de tu libertad, está poniendo en riesgo tu vida. Sí, pero lo amo, ¿no? Es una locura. Y la verdad, esta no es la única vez que vamos a ver este fenómeno en el pueblo de Dios. Exacto. Que pareciera que tienen más confianza en Egipto, en sus recursos, en sus valores, ¿no? De hecho, leí una definición que decía, los principales síntomas del síndrome de Estocolmo son el desarrollo de sentimientos positivos y empatía por las creencias, valores, objetos y comportamientos del agresor. Está muy loco. Muy loco. Sí. Y sucede, ¿no? Que lleva toda una vida para que el cristiano aprenda a repudiar las creencias, valores, objetos y comportamientos del mundo, Ujú. ¿no? Del pecado. Alguien dijo por ahí que Dios sacó a su pueblo en una noche de Egipto, pero ni en 40 años pudo sacar a Egipto de sus corazones. Qué fuerte. Entonces, vemos un poco eso aquí, Ujú. ¿no? Cuando seguir a Dios se vuelve difícil, este pueblo siempre piensa en regresar a Egipto, ¿no? En acudir a Egipto, Sí. en echar mano de Egipto. Sí, eso es
como que al principio están ahí aplicando este principio de más vale malo conocido que uno por conocer, ¿no? No. Y este tema de, por ejemplo, Claro. lo veíamos, como esta raza ya en el desierto. O sea, si aquí dice, claro, a la luz del texto, no estamos ni siquiera como fantaseando de más. Dice que el Señor escuchó su aflicción y descendió. Estos bebés estaban afligidos y está muy claro ahí. Habían matado a sus bebés, los habían oprimido. Todo, y luego en el desierto dicen, estábamos mejor allá. O sea, esta mentira que nos creemos muchas veces de decir es que antes y romantizamos el cosas anteriores donde cuando en la misma palabra dice que no hay sabiduría en decir que antes era mejor. Como no, es que allá estaba más chido. Allá donde mataban a tus bebés, allá donde eras oprimido, allá donde eras un esclavo sin derechos y sin nada. Pero no me hables así. Pero dime lo bonito. Está fuerte, bro. No es lo que dices, es como lo dices. Es como lo dices. No, está fuerte, bro. Está muy intenso. cañón. Está intenso. Y como decías, pues eso es algo que a lo largo de toda nuestra vida en Cristo, la palabra de Dios quiere hacer en nuestra mente, ¿no? O sea, es ese proceso de arrepentimiento y de santificación para que podamos ver la realidad, ¿no? Así de que todo lo que el pecado nos destruye a las personas a nuestro alrededor. Y como tenemos un Dios bueno que quiere librarnos de eso y bendecirnos y llevarnos pues a esa tierra prometida. Pero todos los días luchamos con eso, ¿no? O sea, todos los días hay momentos en los que queremos regresar o vemos como algo, una opción mejor. Pues esas cosas que nos destruyen en vez de ser liberados. Sí. Ahora, la respuesta del pueblo en esa sección le pusimos ahí incredulidad, aflicción. Y es algo notable que el pueblo ya estaba afligido. O sea, su aflicción, de hecho, Dios descendió por su aflicción. Exacto. ¿No? Y en este momento me parece, si lo estudiamos como con calma, que la razón de su aflicción es su incredulidad, ¿no? El no creer que Dios realmente va a sacarlos de allí. Exacto. Sí, lo decías bien claro, viendo el contraste entre esto y en Hechos, ¿no? Que también hay aflicciones, ¿no? Por parte de todos los cristianos y están siendo perseguidos y cómo ellos pues no están así como tristes, ¿no? O sea, porque no están incrédulos, sino que están crédulos del evangelio y de lo que Dios está haciendo y crédulos del poder de Dios en ellos y que hay una razón y todo para todo esto. Y ellos están pues más bien vueltos en gozo y alegría a pesar de estar pasando por momentos muy difíciles, ¿no? Claro. Y es el contraste. Tú lo mencionabas el domingo, ¿no? Sí, y que no significa que no les dolieran los azotes, Sí, sí, ¿no? sí. O que... Pero lo tenían como privilegio. Exacto, exacto. Es una locura. Sí, la fe y la confianza en la palabra de Dios hace toda la diferencia en cómo enfrentamos las circunstancias adversas, ¿no? Especialmente aquellas que son... Y yo pensaba en eso ya no lo mencionamos, pero Pedro dice en su primera carta que ninguno debiera padecer por endurecer su corazón a la palabra de Dios, por pecar, por maldecir, por ser un malhechor, sino debemos padecer como cristianos, ¿no? Y ya se me olvidó lo que iba a decir. Pero qué bendición, ¿verdad? No, sí, lo que iba a decir es que qué tragedia lamentarnos de padecer por estar caminando con el Señor, ¿no? Cuando, o sea, si de por sí vamos a sufrir en el mundo, ¿no? Qué tragedia como creyentes estar sufriendo por ser necios, poco sabios, negligentes, por hacer cosas que no debemos. Y por otro lado, qué tristeza que empieces a caminar con el Señor y te lamentes de que sufres por estar haciendo lo correcto, ¿no? Cuando la Biblia dice, deberías de gozarte por eso, ¿no? Deberías alegrarte. A mí me recuerda que hay una... por ejemplo, donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, los discípulos era claro. Su corazón estaba en el Señor, entonces ahí está su tesoro, ahí está su alegría. Estoy padeciendo por el reino, gloria a Dios, porque de aquí no soy, ¿no? Y cuando estamos en esta transición, a lo mejor de entender eso, a lo mejor hay ídolos que tenemos, tesoros que tenemos aquí, que oye, yo me acerqué al Señor porque me iba a sanar y no me sanó. Y empiezo a sentir esta pesadez de, es que yo creí en Él y viene esta duda, esta incredulidad. Y pues eso, o sea, a lo mejor tu tesoro está en que quieres salud, no en que el Señor es soberano y Él reina, ¿no? Wow. O sea, a lo mejor, oye, o estas promesas que hacen de que no, si vienes al Señor, tus problemas se acaban.
no es cierto. O sea, el problema mayor ha sido resuelto. Para que tú ya no sufras nada más en esta vida. Entonces, si no recibes eso, pues obviamente te vas a agüitar y te vas a ir para atrás, ¿no? Entonces, pues eso, donde en las situaciones difíciles, ¿hacia quién volteamos? ¿A qué amo, no? ¿Al verdugo que tenemos? ¿Y por qué señalas a Moy? No, pues porque es el verdugo. Bueno, pues sí, hay más cosas que comentar, pero sigamos con el tercer punto para terminar. Entonces, la primera respuesta a la palabra de Dios la vimos en Faraón, endureciéndose y desobedeciendo con una actitud de rebelión. La segunda respuesta la vimos en el pueblo, ¿no? Afligiéndose por no confiar, no creer en que Dios estaba haciendo algo y Dios los iba a sacar de ahí. Y finalmente Moisés, eso está brutal, ¿no? Tristísimo. Está súper triste que al final, en solo 2 versículos, Moisés muestra este agüite, ¿no? Incluso está cuestionándose su llamado y le hace preguntas bien, pues honestamente dolorosas, ¿no? Yo no creo que Moisés haya hecho estas preguntas. Sí, no, evidentemente Moisés está pues con el corazón un poco ahí apachurrado. Claro. Dice, Moisés se volvió a Jehová y eso es algo, un punto a favor de Moisés, ¿no? Porque él volvió al Señor, buscó al Señor y ahí es a donde tenemos que ir cuando tenemos... Pudo haber vuelto a su suegro. Exacto. Exacto, pudo haberse vuelto a Madián. Pero no, se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? Pareciera como un reclamo. Yo no lo veo como un reclamo. Moisés está intentando entender, ¿no? No logra entender. Y luego dice, ¿para qué me enviaste? Y pareciera que se ve a él mismo como el problema, ¿no? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Y ya lo veremos en el próximo capítulo. El Señor no responde a su pregunta. Prácticamente. Sí le responde a Moisés, pero no responde su pregunta. Y la primera razón por la que no respondió su pregunta es porque Dios ya le había respuesto esa pregunta antes, ¿no? Sí. ¿Y qué aprendimos acerca de eso? No sé. Tal vez para Moisés en ese momento, o sea, sí creo que a lo mejor tenía en el radar el hecho de que iba a haber aflicción, pero para Egipto, ¿no? Pero no para el pueblo. Es como los quieres liberar, pues, ¿cómo lo estás afligiendo? Y pues aprendimos de eso, de las aflicciones, ¿no? De cómo Dios usa las aflicciones para llevarnos a Él, para sacar las cosas de nuestro corazón. Y como decías, es hermoso ver a Moisés yendo a Dios, inclusive con sus dudas y con un corazón así, sincero, ¿no? Sus discípulos también lo hacían muchas veces y no entendían. Y una cosa que podemos aprender de eso es eso, que podemos ir a Dios con un corazón sincero, a decirle nuestras aflicciones y qué cosas no entendemos. Y pues ya Dios dirá si no las responde o no, pero... Exacto. Sí, algo que a mí en lo personal me llama mucho de esta parte es recordar quién es Dios. Porque a lo mejor si hubiéramos estado nosotros ahí sin conocer toda la historia, al lado de Moisés, de que, oye, sí es cierto, ¿qué está pasando? ¿No? Tú dijiste, Dios, y esta raza la están tronando como ejotes, los entiendo, porque pero a la luz de la propia palabra, recordar quién es Dios y recordar cómo terminó esto, me hace ver las situaciones por las que paso, en las que pienso que Dios no tiene control, me hace recordar quién es Él, a la luz de cómo Él se ha revelado, cómo Él se revela, cómo incluso ni siquiera solo aquí como la palabra dice esto, que eso es suficiente, sino yo también puedo ir a mi vida en ejemplos anteriores y decir, no manches, Dios, en esta situación donde yo pensé que ahí quedó, era el principio de algo que Él me mostró, donde Él tiene el control de todo, ¿no? Entonces, a mí esa parte de Moisés yo lo he vivido muchas veces, decirle, Dios, ¿qué onda? Yo no soy... O sea, no tengo frutos dignos de arrepentimiento, soy malo, soy una persona de estas características, tú has tenido una compasión enorme por mí y yo no te puedo responder de manera adecuada y no sé si estás haciendo esto bien o momentos en los que le he reclamado cosas a Dios. Recordar quién es Dios realmente y que no tiene que ver con mis dudas, sino con lo que va a responder después, que Él es Jehová, Él es Dios. Esa es la respuesta para todo, ¿no? A la luz de lo que... Y el hecho de llevar la palabra de Dios a otros, o lo que Dios te ha encomendado, o hacer lo que Dios te ha encomendado,
pues te vas a topar con situaciones también así, ¿no? En las que la respuesta hacia eso que estás haciendo no va a ser lo que esperabas. Y eso no quiere decir que Dios no esté haciendo algo o que Dios no esté cumpliendo su palabra que te dijo, o por no ver el resultado inmediato, o sí, inclusive te puedes sentir súper mal. O sea, pues sí, yo me he sentido muy mal en mi familia, por ejemplo, ¿no? O sea, a lo mejor, no a lo mejor, sino Dios me llama a enseñarles su palabra, ¿no? Y lo hago, pero pues no siempre es así como súper placentero. Hay momentos hermosos, pero hay otros en los que me quedo como, creo que no hago bien las cosas, creo que lo dije mal, o creo que... Perdón, sí, no te entendí. ¿Qué dijiste? Creo que lo dijiste mal. O no me entendieron. O como siempre no me entendieron. Nada, no sé. Muchas cosas que hablan de que, pues sí, no somos suficientes, pero pensamos que Dios nos quiere usar porque somos suficientes o tenemos ciertas características, y si no somos así como nosotros creemos que debemos ser, Dios no podría hacer su voluntad, ¿no? Pero Dios solamente le pidió a Moisés que dijera esto y él lo hizo. Y Moisés está recriminando porque piensa que algo hizo mal, tal vez. Claro. Ahora, el punto clave aquí en esta última sección es que Moisés olvidó lo que Dios le dijo desde el principio. En Éxodo 3:19, Dios le dijo esto: mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Claro. Entonces, o sea, le está preguntando algo, ¿no? ¿Por qué no has sacado a tu pueblo? Le está preguntando algo que Dios ya le había contestado, ¿no? En el capítulo 4, verso 21, se lo repite. Le dice: y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Entonces, el punto clave aquí es que no debemos ser oidores olvidadizos, ¿no? Muchas veces hacemos preguntas, y eso es importante aclararlo. Una fe que no hace preguntas es una fe muerta, ¿eh? Eso lo podemos asegurar. De hecho, creo que leer correctamente nuestras Biblias, tener una relación con el Señor, nos va a llevar a hacer más preguntas. Pero muchas veces nuestras preguntas ya han recibido respuesta, ¿no? Entonces, cuando hacemos preguntas que pareciera que Dios no nos está contestando, creo que es una invitación de Dios a recordar lo que Dios nos ha dicho. Y por eso la importancia de ser intencionales en atesorar su palabra en nuestro corazón, ¿no? Especialmente a través de esta búsqueda personal de Dios en su palabra, nunca vamos a dejar de insistir en que hagas un registro de lo que Dios te está diciendo. Que lleves un registro de lo que de lo que estás leyendo, ¿no? Ponle fecha. Pon las ideas principales, ¿no? Lo que te sobresale, porque esa es la manera en la que Dios nos prepara para el futuro, ¿no? Exacto. A veces nos encontramos en el presente en alguna situación desde nuestro punto de vista inesperada, ¿no? Y nomás revisas tu devocional y dices: oh, ya Dios me estaba diciendo, ¿no? Entonces eso, no ser oidores olvidadizos es muy importante, ¿no? Para no desanimarnos ante las dificultades que a nosotros nos toman por sorpresa, pero a Dios de ninguna manera. Exacto. Y pues bueno. Qué padre. Se les olvidó este punto. Muchas gracias. Sí. Se les olvidó, eres olvidadizos. Para que sirviéramos de ejemplo. Bueno, pues ahí están esas tres respuestas. Si oyes hoy su voz, no te endurezcas como Faraón, no seas incrédulo como el pueblo, ¿no? Vas a acabar afligido. Y no olvides lo que Dios te ha dicho, porque vas a terminar dudando de lo que Dios te ha llamado a hacer, ¿no? Ya sea como esposo, como mamá, como hijo, como soltero, como lo que sea, ¿no? Como todo. Pues bueno. ¿Algún Estuvo comentario? Fuerte. No, estuvo... Ojalá que no lo olvidemos. Ya se me olvidó lo que iba a decir, pero gloria a Dios. No, muy bonito, ha estado muy revelador, y eso que apenas vamos en el 6. En el 5. Era para estar poniendo atención. Adiós. Pero bueno, apenas vamos al 6. Pero no, muy revelador. Y a lo mejor, pues sí, invitarlos a que en casa hagan este ejercicio de seguir rumiando la palabra, ¿no? Está por ahí, hay mucho que hablar de pasajes que quedaron ahí, como Éxodo 3, Éxodo 4.
que estaría padre que se tomaran notas y que estemos volviendo a ver qué nos dijo el Señor y pendientes también de su palabra, ¿no? Y de su consejo. Así es. Pues bueno, muchas gracias por estar aquí, chicos. Eso ha sido todo por hoy. Y nos vemos en el próximo episodio de Siervos Rumiantes. Yeah. Nos vemos. Que pasen un abrazo, saludos. Bonito día. Bye.